Vamos a poner la mirada esta mañana en el tiempo de entrevista en el sector de la automoción, en el sector de la movilidad, porque recordamos algunos datos. En nuestra comunidad hay más de 300 empresas con 34.000 trabajadores vinculados a este sector. Vivimos un momento de transición entre los combustibles fósiles, los motores híbridos y el despegue del coche eléctrico, este último ahora alterando los mercados internacionales, con China queriendo liderar el sector, consiguiéndolo de hecho, pero el resto del mundo con una cierta preocupación por esa competencia. Y de hecho les contábamos la semana pasada que Estados Unidos ha marcado unos aranceles del 100%, es decir, que el vehículo chino costará el doble, digamos, en Norteamérica. Europa ha sido algo más discreta, ha anunciado aranceles por valor de un 38%, conocíamos a mediados de la semana pasada. Y en estas China ya ha respondido, ha dicho que tomará medidas, así que nos preguntamos hoy, entre otras cosas, si estamos en una guerra comercial en torno al coche eléctrico. Con nosotros esta mañana el presidente del clúster de la automoción y movilidad de Aragón, Benito Tessier. Señor Tessier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, un placer estar Muy con buenos vosotros. días, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero de todo, ¿qué le parece? ¿La medida es un acierto? ¿Es necesario poner aranceles, encarecer los coches que llegan desde China? Bueno, pues tendríamos que remontarnos un poquito atrás, cuando empezó la transición de la movilidad eléctrica y la descarbonización, donde en Europa pues éramos líderes en los motores de combustión, líderes mundiales. Y en esos momentos nosotros como industria ya advertimos, en términos generales, que deseábamos y esperábamos y considerábamos que el peso de este sector tan importante, nada más y nada menos que 14 millones de empleos en toda Europa, precisaba de una transición ordenada y neutra. ¿Por qué decíamos que fuera transición ordenada y neutra? Ordenada porque 14 millones de empleos en Europa entendíamos que requerían una ordenación y unos plazos para adaptar nuestra industria a esa competitividad mundial. Y por otro lado neutra porque entendíamos que el sector tenía una gran capacidad de innovación y que lo que preferiríamos es que se nos marcaran los objetivos, esos objetivos de descarbonización, y que nosotros pudiéramos llegar a ellos a través de nuestra capacidad de innovación, la capacidad de nuestros ingenieros de desarrollar combustibles, de desarrollar distintas tecnologías. Bueno, Europa por distintas razones se centró especialmente en la electrificación y sabíamos y conocíamos que había países, áreas que llevaban una década anterior a la nuestra desarrollando esa tecnología, entre ellos Asia y especialmente China. Bueno, pues el mercado, por un lado, ha regulado lo que nosotros solicitábamos en su día, porque también la velocidad de la electrificación no está siendo la deseada, Sí. y por otro lado ha tenido que intervenir en Europa ante una situación clarísima de apoyo del gobierno chino a las empresas, pues con un supuesto dumping a determinadas marcas, ayudándoles a impulsar la venta de sus vehículos en Europa. Es decir, sí que hacían falta los aranceles. Hacía falta regular y poner orden. ¿Y estos aranceles son unos aranceles adecuados, digamos? Bueno, pues los aranceles en concreto lo has dicho bien, pero es una... Hay mucha diferencia, ¿no?, de la decisión de Europa a la de Estados Unidos. Ya pagaban un 10% y ahora se ha regulado con una franja del 17 al 38%. La Comisión lleva trabajando desde octubre en esto, ha analizado no solamente las marcas, sino ha analizado también el comportamiento de la misma y el análisis de precios, y luego también ha valorado el tipo de colaboración de esas marcas en el trabajo y en la investigación que ha llevado a cabo la Comisión Europea. Si es suficiente o no, lo iremos viendo en el tiempo. Nosotros, la verdad que como sector, insisto, nosotros siempre hemos defendido que el sector es global, siempre hemos defendido que nosotros tenemos que tener una capacidad de competir de forma global, pero tenemos que competir con las mismas reglas del juego. Igualmente en la descarbonización, igualmente en las condiciones que tienen que cumplir estos vehículos e igualmente en las ayudas económicas. Por lo tanto, estos tramos que va a marcar la Comisión en función de cada marca, yo creo que por lo menos van a poner orden en esa competitividad que tiene que ser una competitividad neutral, o sea, compitiendo todos con las mismas reglas del juego. Porque ahora mismo, ¿qué porcentaje de las ventas de coches representan los modelos que se fabrican en China? Es decir, de cada 100 coches que se venden, ¿cuántos son coches chinos? Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Europa hemos conseguido que tanto híbridos como eléctricos puros 100% se estén fabricando ya, por ejemplo, en España, 24 modelos de vehículos.
Aproximadamente en el 2023 del millón, que no llegó, pero casi del millón de vehículos que llegaron a matricularse en nuestro país, cerca del 3% fueron, en este caso, híbridos y eléctricos. Las ventas de China han tenido un comportamiento donde con el tiempo han ido creciendo en Europa. Los porcentajes exactos del mercado europeo no dispongo de ellos, pero sí que es cierto que en los últimos 2 años se está viendo como un crecimiento fuerte de ellos mismos. Los mismos fabricantes, en este caso chinos, estaban ya contemplando fabricaciones en Europa, o sea que ellos ya veían de lejos que si querían sostener los mercados iban a tener que ensamblar sus vehículos en nuestro continente. Ahora bien, advertencia, no sirve solo con que los ensamblen, tienen que ensamblar y fabricar los componentes en Europa, porque si solo los ensamblan pero traen el puzzle desguazado de China, estamos en la misma circunstancia, con lo cual sí a la bienvenida a los fabricantes chinos, sí la bienvenida a una competitividad global, pero también con la producción de los componentes made in Europe. Porque claro, ¿qué implica pensemos todos, para Figueruelas, pero qué implica para todo lo que hay alrededor de Figueruelas, para las empresas de la provincia de Zaragoza, sobre todo, que se vendan coches que se fabrican en China, fundamentalmente, señor Tessier? Bueno, tengamos en cuenta que el 75% del valor de un vehículo medio que se fabrica en Europa, el 75% del valor es suministrado por la industria de componentes. Con lo cual, ¿qué significa que se vendan coches chinos que están producidos en China en Europa? Pues que no solo perdemos la capacidad de sostenibilidad del empleo en las fabricantes de vehículos, en los ensambladores de vehículos, sino que también la perdemos en ese 75% del valor que fabrican las industrias de componentes. Pensemos que cada puesto de trabajo de media que hay en Europa en un fabricante de vehículos, hay alrededor de 6 o 7 y hasta 8 puestos de trabajo en la industria de componentes, ¿no? Con lo cual, cada vehículo chino, cada vehículo asiático que se vende en Europa, pues estamos dañando y perjudicando a esa capacidad de empleo, tanto en la industria de fabricación de vehículos como en la industria de componentes. No sé si es demasiado exagerado pensar o decir que nos podemos encaminar a una especie de guerra comercial, y si esto es así, ¿qué consecuencias podría tener? Porque no sé si incluso podría frenar todavía más, ralentizar todavía más la transformación del parque automovilístico, señor Tessier. Bueno, yo sinceramente, hemos vivido guerras comerciales y situaciones tensas con otro tipo de sectores en años anteriores, en décadas anteriores. Yo creo que al final los mercados son soberanos y se regulan solos. O sea, desde luego Europa y su industria tiene, y repito, que competir a nivel global, y nosotros tenemos que defender nuestro ecosistema europeo a través de nuestra capacidad de innovar y a través de nuestra capacidad de fabricar con valor añadido y a unos costes competitivos. Por lo tanto, nosotros desde la industria lo que creemos es en nuestra capacidad de exportar desde Europa al resto del mundo. Por ende, nosotros no creemos en un proteccionismo como tal. Eso sí, insistimos, todos con las mismas reglas del juego. Y esto que estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros fabricantes de vehículos hoy en día, pensemos en Stellantis. Stellantis es una empresa globalizada. Stellantis es una empresa que tiene las marcas Fiat Chrysler, que tiene las marcas Citroën y Peugeot, que tiene las marcas Opel, que tiene la marca Lancia, que vende en Estados Unidos. O sea, hoy casi todos los fabricantes, SEAT tiene un vehículo eléctrico 100% que está fabricando en China. Hoy casi todos los fabricantes están globalizados. Por lo tanto, nosotros defendemos, insisto, en esa fabricación global y mundial, pero con las mismas reglas del juego. Con lo cual no vemos a priori una situación dramática, no es algo por lo que nos tengamos que preocupar en el corto plazo, no es algo que esta guerra comercial vaya a provocar una desestabilización en nuestros mercados. Va a generar, pues sí, una situación de regularización, una situación de igualar las mismas condiciones de juego en las cuales vamos a competir todos con mayor libertad y mayor proteccionismo en este sentido. Me pongo ahora en la piel del consumidor, en la piel de la persona que le gustaría, que querría o que necesitaría comprarse un coche, y que ahora seguramente estará pensando, pues es que yo me podía permitir lo que me podía permitir, y me podía permitir un coche barato, ahora me lo van a encarecer. ¿Cómo me voy a comprar un coche nuevo? Bueno, primero esta persona lo que tiene que tener claro es qué tipo de movilidad necesita.
es decir, cómo es su vida y cómo la tiene organizada. Y en función de qué tipo de movilidad necesita, elegir el tipo de combustión o el tipo de propulsión de su vehículo y a partir de ahí elegir dentro de las opciones la que le parezca más conveniente. No va a haber un encarecimiento generalizado de los precios. Repito, los fabricantes europeos están en una guerra constante competitiva entre ellos mismos y así también compiten con el resto. Estamos hablando mucho de los chinos, pero también están los coreanos. Y los coreanos están vendiendo también en Europa desde hace tiempo y con un éxito también importante, ¿no? Con lo cual, hay una regularización específica para unos vehículos y unas marcas que se han comportado de una determinada manera, pero que no va a afectar al conjunto de los precios de los vehículos. Los vehículos y las marcas van a seguir compitiendo en el mercado. Señor Tessier, le pregunto también por otras cosas. Inmersos ahora mismo en una nueva convocatoria del PERTE para el coche eléctrico, no sé, ¿alguna novedad con esto? Muchas empresas interesadas en nuestra comunidad autónoma en obtener financiación, tener fondos. Nosotros estamos en estos momentos, como sabes, defendiendo pues ese PERTE e intentando presentar las máximas ofertas de proyectos posibles. Ese PERTE, recordar a los oyentes que nos escuchan que tenía 300 millones para baterías y 200 millones para la cadena de valor, es decir, 300 millones de euros para aquellos proyectos de fabricación de baterías y 200 millones para la industria en general a través de también sus inversiones hacia la movilidad eléctrica. Creemos que, de nuevo, la industria va a seguir haciendo los deberes, va a seguir invirtiendo no solamente en la descarbonización a través de la movilidad eléctrica, sino también hacia ese futuro de los e-fuels, en los que también creemos. Creemos que la situación europea actual, ese cambio de estructura en Europa, va también a revisar los plazos de esa descarbonización y que probablemente vivamos unos plazos un poquito más amplios a los motores de combustión. Creemos mucho en la hibridación. La hibridación sigue siendo una solución mixta, te permite circular por la ciudad en modo eco total con el motor eléctrico y luego cuando haces media y larga distancia utilizar la combustión, el motor de combustión, con esa infraestructura que tenemos en toda España fácil y accesible. Y en definitiva, yo creo que tenemos distintas movilidades, distintas soluciones de movilidad para el usuario en función de cuáles sean sus necesidades. ¿Y ya sabes si se han presentado proyectos concretos a la tercera convocatoria del PERTE? Yo tengo alguna información al respecto, pero que de momento me permitirás que, como es confidencial, pues no la pueda trasladar. Pero se van a presentar, ¿no? Se van a presentar. Se van a presentar varios proyectos desde nuestra comunidad autónoma. Yo estoy seguro que sí. Hace 2 días dijo el CEO de Stellantis, señor Tavares, que si no se compran coches eléctricos suspenderán las inversiones previstas. Claro, hablamos, lo decía usted antes, del máximo responsable de marcas como Peugeot, Fiat, Citroën u Opel. Mira, te voy a dar unos datos que yo creo que hablan por sí solos. Etiquetas cero en España, cero emisiones, 360.000 vehículos. Etiquetas eco del parque circulante total, 1.383.000 vehículos. Etiquetas B, 8.200.000 vehículos. Etiquetas C, 11.600.000 vehículos. Vehículos sin etiqueta, es decir, vehículos de una antigüedad elevada que no tienen el distintivo de que caracteriza su consumo y sus emisiones, 7,5 millones de vehículos. Ahí es donde reside lo que el señor Tavares decía, no solamente para España, sino también para Europa. Tenemos un parque circulante europeo envejecido y todavía con una bolsa de vehículos carbonizantes muy elevada. Entonces es lógico que los fabricantes de vehículos que están realizando un grandísimo esfuerzo en esa transición insistan en la necesidad de que no sirve con que ellos solo realicen las inversiones. Se necesita que el mercado responda y a ese mercado hay que incentivarle y ayudarle a que transite en el rejuvenecimiento del parque circulante. Ajá, y aquí volvemos a hablar un poco de ese círculo, ¿no?, que dibujábamos antes. Difícil comprarse coche si uno no puede afrontar la inversión, pero las empresas necesitan vender los coches que producen. Y de hecho, bueno, ya tenemos todos en la retina las imágenes de los coches acumulados, por ejemplo, en algunos puertos, ¿no? Los coches que llegan una vez fabricados y que hay que distribuir. Plan MOVES.
Plan MOVEX o plan de rejuvenecimiento del parque circulante, efectivamente. ¿Y aquí qué es lo que habría que poner encima de la mesa exactamente? Bueno, pues primero habría que facilitar las cosas. O sea, se han hecho muchos planes MOVEX durante toda la historia. Yo apelé directamente en la rueda de prensa que tuvimos recientemente en la creación del Observatorio de Automoción de Aragón a que el gobierno central, el gobierno de España, tenía que tomarse en serio esta descarbonización de nuestro parque circulante. Nosotros tenemos un parque circulante que en el año 2009 tenía 9 años de antigüedad. El parque circulante actual tiene 15 años de antigüedad. Nunca, jamás, y repito, nunca, jamás en España habíamos tenido un parque circulante que contamine tanto como el parque actual. Esto es un contrasentido, o sea, un contrasentido que nos dice que nosotros en el 2018 iniciamos una transición que no ha cumplido con los objetivos que se marcaba. Por lo tanto, los planes MOVEX tienen que ser directos, tienen que ser fáciles, tienen que ser accesibles y no solo limitarlos a los vehículos 100% eléctricos. Ahí están los vehículos híbridos, que también son una solución magnífica, y ahí están los motores actuales de combustión Euro 7, que obviamente emiten muchísimas menos emisiones que un vehículo con un motor de 15, 18, 20 o 22 años de antigüedad. Termino, señor Tessier. Estas últimas horas parece que se venía a confirmar, por ejemplo, lo contaba el periódico de Aragón, la salida de 600 personas, 600 empleos temporales de Figueruelas, de Stellantis Figueruelas. ¿Esto va a repercutir en las empresas auxiliares? La industria de automoción ha sido y será cíclica. Es decir, hay momentos donde se asignan vehículos, las cargas de trabajo aumentan, hay momentos de fin de vida de esos vehículos, las cargas de trabajo disminuyen. Una cuestión es lo que le sucede directamente a Stellantis en su planta de Figueruelas en función de ese mercado cíclico, y otra cosa es lo que sucede en la industria de componentes. La industria de componentes de nuestra comunidad, afortunadamente llevamos años haciendo bien los deberes, llevamos diversificando nuestras carteras de pedidos, trabajamos con varias marcas, no solamente somos monomarca, y eso hace que lógicamente cuando suceden este tipo de impactos la afección sea muchísimo menor. Por lo tanto, en la industria de componentes estamos muy atentos, estamos observadores, estamos intentando lógicamente adaptarnos a todos estos cambios y no preveemos en el corto plazo una situación muy negativa más allá de la casuística que se pueda producir en empresas puntuales que trabajan para un modelo concreto o que tienen una carga de trabajo, en este caso afectada por esos cambios que se están produciendo en Stellantis. Pues ojalá que así sea. Benito Tessier, presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad de Aragón, como siempre, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias y buenos días. Y 33, las 8 de la mañana, en un instante abrimos ya la tertulia con Ángel Luis Monge, con María Jesús Lorente y con Juan Bolea. Somontano en ruta, llenando las plazas más emblemáticas de todo el Alto Aragón con música, arte, gastronomía local y vino de Osomontano. Ven con la ruta del vino Somontano a la Plaza Mayor de Benasque el sábado 15 de junio de 5 a 10 de la tarde en la tercera parada de Somontano en ruta, Ayuntamiento de Benasque. Entra en aragonradiopodcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras. Aragón DJs. Referente de la escena de la música electrónica. Checkpoint. Venimos a hablar de dos juegos que nos han gustado mucho. Planeta Jazz. Muy buenas noches, bienvenidos. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos
ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de debate, de análisis de la actualidad en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio pública, en la radio autonómica aragonesa. Esta mañana con Ángel Luis Monge. Hola Ángel Luis, Hola, ¿qué tal? Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel Luis Monge, profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza, con María Jesús Lorente, la presidenta de CEPIME. Hola María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y con Juan Bolea, periodista, escritor. Juan, ¿qué tal? ¿Qué muy tal? buenas. Buenos días. Muy buenos días. Por supuesto también con la mesa ampliada, alargada, para que los oyentes también participen en esta tertulia. 608-578-412. No va a ser el primer tema, pero sí va a ser uno de los primeros temas de la tertulia. Ainara. Las energías limpias, las sostenibles, que no están exentas, a pesar, lógicamente, de ser buenas, de la polémica o del debate. En concreto, ponemos sobre la mesa las placas solares que han abierto debate sobre si pueden o no ponerse sobre pantanos para generar electricidad sobre la superficie de masas de agua de dominio público. Por un lado están los canales de riego o los embalses que hay en España, 63 en concreto. Este sistema funciona ya en algún país europeo, funciona en Estados Unidos, en España de momento se trabaja desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para sacar adelante la ley que regule esta posibilidad. Hoy les preguntamos a ustedes, ¿pueden las placas fotovoltaicas aprovechar esas superficies de embalses para generar más energía? ¿Es ir demasiado lejos? ¿Es una línea roja? La limitación cada vez mayor de los recursos naturales debe hacernos cambiar de modelo, reflexionar, debe hacernos pensar en nuevos sistemas, como ocurrió en su momento con la llegada de los molinos de viento. Es decir, ¿le parece bien, mal o regular que se instalen placas fotovoltaicas en nuestros embalses? 608-578-412. Luego abordaremos este asunto. Vamos a empezar de todos modos por algo que también está relacionado, ¿no?, con las nuevas energías, y es todo lo que comentábamos ahora con Benito Tessier, con el presidente del clúster de la automoción y la movilidad de Aragón. Ángel Luis, en un momento para el sector, pues en fin, comprometido, un momento que parece que ha dejado de ser coyuntural para ser casi estructural, ¿no?, porque llevamos muchísimo tiempo con este cantar. Y después de la decisión de imponer y agravar los aranceles para los coches chinos. Tenemos a Trump, por cierto, a la vuelta de la esquina. El mundo se prepara para que todo el tema aranceles vuelva a recuperar su protagonismo, ¿no? Eso que parecía que el libre comercio, la libre competencia. Bueno, ahora comentaremos algo. Bueno, lo primero que quería decir es que Aragón tiene una gran suerte teniendo a Benito Tessier. Me parece que es una persona fantástica, que lo hace muy bien y que defiende perfectamente los intereses del clúster de la automoción, y por lo tanto pues es una bendición para Aragón. Bueno, el tema del automóvil, pues complicado, muy difícil de ver un poco por dónde va. Yo creo que además las decisiones políticas no han ayudado mucho al consumidor, que siempre tenemos que pensar un poco al final en el consumidor. Me pongo en el lugar de una persona que tiene que comprarse ahora un coche. ¿Hacia dónde va con las medidas que se han adoptado? Porque parecía, lo comentaba Benito con gran acierto, que parece que se tomó una decisión hacia el tema eléctrico cuando había países que ya tenían una cierta ventaja sobre este tema, con lo cual Europa nos dejaba en una situación pues de desventaja en un momento determinado, ¿no? Y por lo tanto ha sido difícil competir. Desde el punto de vista, yo he sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y a lo mejor lo que voy a decir ahora pues puede chocar, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos en Europa en este momento. Hay un tema dentro de lo que es el entramado del derecho de la competencia, que son las ayudas de Estado. Es un tema básico, fundamental. Entonces, en Europa hemos sido siempre muy severos y muy estrictos con el tema de las ayudas de Estado. Es decir, cuando yo se lo explicaba a mis alumnos, les decía dos cosas. Hay una mala noticia y una buena. La mala es que las ayudas de Estado están prohibidas. Es decir, tenemos que partir de ahí. En Europa las ayudas de Estado están prohibidas. Sin embargo, es verdad que existen una serie de excepciones en el tratado y que podemos ir ampliándolas y podemos ir introduciendo alguna, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que los países que tenemos que competir ahora, o más que los países, los grandes bloques con los que tenemos que competir ahora, este tema lo tienen mucho más relajado. Mucho más relajado. Es decir, tienen un proteccionismo hacia sus productos, que es lo que comentaba Benito con acierto, que nos hace muy difícil competir. Es verdad que luego el mercado se autorregula, y si un país, o si una potencia, o si un grupo de países, como puede ser Europa en un momento determinado, somos capaces de competir en precios y en calidad, pues eso puede estar por encima en un momento determinado a todo el tema de las ayudas. Pero insisto, Europa no puede, y de hecho hay varias sentencias ya del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se ha relajado mucho todo este tema de los aranceles, porque si no es muy difícil competir en plano de igualdad. ¿Qué pido yo? Y ya termino, que la Organización Mundial del Comercio ponga cartas en el asunto y decida en un momento determinado cuáles son las reglas del juego sobre esta materia.
Sí, bueno, empiezo por la parte última de tu exposición, Ángel. Las reglas del juego. Es que aquí las reglas del juego se rompen cada 6 meses. Y eso hace daño a los productores, pero también hace daño a los consumidores. Yo recuerdo cuando estaba la lucha del diésel y la gasolina. Y muchos nos compramos el coche diésel porque era mucho más económico, más barato, más sostenible y el coche salía más caro. No sé si os acordáis que el coche salía más caro. Igual que pasa ahora con el eléctrico. Y luego hemos vivido que casi sale más caro. Además, llenar el depósito con un gasoil que con uno de gasolina, y se le ha criminalizado. Se ha puesto el foco en los coches diésel. Con el coche eléctrico, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que ha pasado eso, que la regulación no está clara y que aquí cada bloque, es decir, por un lado Europa, por otro lado Asia y por otro lado Estados Unidos, está haciendo un poco lo que puede, pero que además a mí incluso me da la sensación de que en Europa, como en muchas otras cosas, hemos ido mucho más allá y nos hemos ocupado más de regular y de poner puertas al campo que de ocuparnos de este sector y de estos productores. Y solamente recuerdo esta Semana Santa lo que ocurrió, no sé si sois capaces de ver esa imagen de los coches en las gasolineras para cargar los coches eléctricos, con horas de espera de 3 y 4 horas porque se habían quedado en mitad de sus vacaciones sin poder cargar. Es decir, que estamos inclinándonos hacia el coche eléctrico, que está bien, pero sin tener cargadores, sin ver las baterías, sin ver qué vamos a hacer con la vida útil de las baterías y qué vamos a hacer cuando estas no se tengan que quitar. Todo eso no lo estamos haciendo. Y además estamos permitiendo que el mercado de fuera esté poniendo sus normas, y no lo estamos poniendo desde Europa, y no digo desde España, sino desde Europa, que es desde donde se tiene que hacer. Entonces, la cuestión es complicada, es muy complicada. Y más todavía desde el punto de vista del cliente, porque claro, es cierto que la automoción como sector industrial, empresarial, es muy importante en Aragón, pero no olvidemos que estamos hablando de capitales multinacionales. La mayoría de empresas no son aragonesas, alguna pequeña sí, evidentemente, pero las grandes no. En ese sentido somos muy buenos trabajadores porque aportamos la masa laboral, y somos magníficos clientes porque consumimos esos productos o esos coches al mismo precio que los demás, siendo que Aragón subvenciona a estas grandes empresas en suelo, en toda clase de servicios y de dinero a fondo perdido. Digo yo que los aragoneses que hemos subvencionado, insisto, a estas multinacionales una y otra vez, deberíamos tener alguna ventaja también en cuanto a los precios, puesto que estamos contribuyendo a que esas fábricas funcionen diariamente. Yo echo en falta aquellos tiempos cuando la General Motors tenía un departamento de prensa, y aquí podía haber un señor que era el jefe de prensa de General Motors que nos explicaría muchos de estos temas con los que tantas dudas tenemos, porque por ejemplo se han doblado los precios con respecto a hace 10 años. ¿Esto qué es? ¿La pandemia? ¿La crisis? ¿El coche eléctrico? ¿O es una estrategia empresarial? Mire usted, para ganar dinero, que es lo que suele hacer el capital. Voy a dejarlo ahí. Bueno, ya sabías lo que decía Lolo Rico en La bola de cristal: viva el mal y viva el capital. Yo creo que era la frase de la transición en un momento determinado. Estelantis tiene el departamento de comunicación. Otra cosa que es verdad, que el departamento de comunicación a veces comunica y no atiende la llamada. Por tanto, no quiero decir que comunique, sino que, en fin, bueno, ya se ha entendido, ¿no? Se puede esto que plantea Juan Bolea, ya que tenemos aquí a Estelantis, que nos salgan más baratos los coches a los aragoneses. Como expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Ángel Luis, esto algún encaje tiene que tener, ¿no? Bueno, yo creo que nos parece bien a todos los que estamos aquí en la tertulia y los que están escuchando. Nos parece bien, evidentemente sería, pero desde el punto de vista de Bruselas yo creo que pondría alguna objeción. Me parece bien, o sea, la idea políticamente está muy bien, ¿eh? Correcto. Te la compramos. Lo que pasa es que, bueno, jurídicamente no la podemos defender. Digamos que tiene sus aristas, tiene sus complicaciones. Vale. Bueno, siguiendo con el tema de la energía y el futuro al que nos encaminamos, el Gobierno de España aprobará en las próximas semanas, en principio antes del mes de agosto,
el Real Decreto que permitirá la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en los embalses. Esto, dice el Ejecutivo Central, permitirá aumentar la producción de las centrales hidroeléctricas y también optimizar las infraestructuras de evacuación. Hablaba sobre esto a finales de la semana pasada, el viernes, el presidente aragonés Jorge Azcón, y decía Azcón: los embalses de nuestra comunidad autónoma necesitan agua, no placas fotovoltaicas. Y por tanto nosotros no vamos a estar de acuerdo, no vamos a apoyar que se pongan placas fotovoltaicas en los embalses de la comunidad. Los embalses de la comunidad están fundamentalmente pensados para el abastecimiento de agua y para los agricultores, para el campo aragonés. Y por tanto las prioridades tienen que estar claras. Los embalses aragoneses necesitan agua, decía Azcón, que rechaza este planteamiento del Gobierno central. Lo rechazan también buena parte de los partidos políticos, lo rechazan también buena parte de los empresarios, lo rechazan buena parte de los ayuntamientos. Vosotros, Juan, empiezo por ti, ¿vosotros cómo lo veis? Totalmente de acuerdo con el presidente Azcón y con esa opinión negativa de oposición frontal. Yo creo que aquí hay que negarse, hay que militar si es necesario y hay que impedir que esa medida... yo no sé si por decreto, es la obra de un loco, yo creo. O sea, es el comportamiento y es el planteamiento de una persona que no tiene la más mínima sensibilidad medioambiental. Hay que estar muy mal de la cabeza para proponer algo así a una comunidad como la de Aragón, cuyo patrimonio fundamental es el paisaje, son, digamos, las bellezas naturales, entre las cuales nuestros embalses y pantanos. Y nombran ahí, pretenden llenar de placas solares pantanos como Búbal. Insisto, es que esto realmente hay que poner límite ya de una vez a la instalación de placas y de molinos en Aragón, en el conjunto de España, porque es una auténtica invasión y está causando un daño terrible e irreversible al paisaje y por lo tanto al patrimonio común. Bueno, cuentan que una vez fue un jesuita y un dominico a ver al Papa y el jesuita le hizo la siguiente pregunta: ¿puedo fumar mientras rezo? Y el Papa le dijo: no, evidentemente no, si rezas eso es lo más importante, no puedes. Y sin embargo el dominico le preguntó: ¿puedo rezar mientras fumo? Y claro, el Santo Padre, obviamente le tuvo que decir que sí, como no vas a rezar siempre que quieras, ¿no? Bueno, yo creo que aquí la pregunta, y si me permitís el humor, lo único que puede caber es si la pregunta fuese: ¿puedo poner pantanos donde hay placas solares? No al revés. Quiero decir que eso es lo que... y fuera de la broma, ¿no? Me parece, estoy con Juan totalmente, es un auténtico disparate. Es decir, en un territorio donde tenemos viento, tenemos sol, tenemos sobre todo terreno. Lo que hay que hacer es ordenar bien las cosas. Lo que tampoco puede haber es carta libre de que cada uno haga lo que quiera e instale donde le dé la gana, ¿no? Pero me parece un auténtico disparate y sobre todo... pensando en las necesidades de Aragón, yo no sé si en otros territorios a lo mejor podría haber algún matiz, pero desde luego en Aragón, pensando en Aragón, yo creo que es de los temas que ha causado una unanimidad en todas las fuerzas políticas, sindicales, consumidores, etcétera. Por lo tanto, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Y usemos los pantanos para lo que se tienen que usar. Que es el riego, que es el tema de boca, que tenemos ya dificultades muy serias en Aragón. Hoy estabais comentando que, por ejemplo, todo el tema del Huerva todavía sigue en dificultades, la ribera del Huerva. Y bueno, pues que Aragón lo va a pasar mal, va a haber ahora un periodo de sequía de 2 o 3 meses y utilicemos, insisto, las cosas para lo que tienen que ser y sobre todo desde el punto de vista turístico es otro desastre. Quiero decir que me parece que los alcaldes tienen que reaccionar ahí porque, bueno, tienen ahí un filón de cara a determinadas actividades turísticas que paisajísticamente sería un desastre y además impediría determinadas actividades. O sea, por lo tanto, como el cura cuando le preguntaron si era partidario que había dicho en la homilía y que había hablado sobre el pecado y que dijo, pues que no era partidario. Pues yo lo mismo. Vienes muy divino esta mañana, ¿eh? Sí. Vale, no, bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no? con Juan y con Ángel. Además, añado una cosa. Yo este fin de semana, conforme iba leyendo esta noticia y al mismo tiempo veía en Aragón los problemas de agua que tenemos, la sequía que hemos tenido, que Huesca parece que se salva ahora un poquito y la margen derecha también de Zaragoza, pero hay que ir a la margen izquierda y a Teruel, que es que siguen peor, ¿eh? El Arquillo está en absoluto descenso. Entonces, claro, no es que los pantanos y los embalses sean necesarios, que necesitan agua de boca para los agricultores, pero un
un tema muy importante para el turismo. ¿Y qué es lo que ocurre en Aragón? Y a mí eso es lo que me enfada, que Aragón somos el 10% del territorio y no llegamos al 3% de la población. Entonces parece que somos una moneda de cambio de no se sabe qué, porque encima no tenemos cambio de nada. Entonces, oiga usted, no, váyase al Océano Atlántico y coja usted y ponga allí lo que le dé la gana. Pero en Aragón no, porque esto no está teniendo retorno para nuestra comunidad autónoma, sí que está generando muchísimos problemas en muchísimos municipios ya, todo el tema de molinos y de ¿cómo se llama? Y de placas. Entonces, estamos viendo que esto es cortoplacista. Es una medida a muy corto plazo, que además no va a revertir en nuestra economía, ni en medio ambiente, ni en el medio social, ni en el medio ambiental, ni turístico, y además no estamos pensando en el medio y largo plazo, en la comunidad que quiere Aragón, en ser un referente, pero no un referente a costa de cargarnos todo nuestro patrimonio. Hombre, por ahí no, ¿eh? Tenemos el 10% de la población, el 10% del territorio. Convertamos esta despoblación, este territorio, en vez de en una debilidad, en una fortaleza. Y hagamos de eso un valor importante, pero no a costa de que nos inunden con estas placas y estos molinos. Bueno, 10 minutos nos quedan para llegar a las 9 de la mañana, en este lunes que abre una semana en la que se cumple un año de la constitución de los ayuntamientos. Hoy, de hecho, por ejemplo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca, va a realizar el ya tradicional balance de la gestión de su equipo de gobierno del primer año de mandato, así que aprovecho y os pregunto, Juan, vuelvo a empezar por ti, ¿cómo estáis viendo el inicio de legislatura en la capital aragonesa, por ejemplo? ¿Está funcionando la ciudad? ¿Lo mejor, lo peor, lo más urgente ahora mismo? Pues mira, yo he tenido ocasión de hablar 2 o 3 veces con la nueva alcaldesa, la que no conocía previamente, y mi opinión, mi impresión, digamos, es bastante buena. Yo creo que tiene muy buena disposición, muy trabajadora, tiene ideas claras y está llevando a cabo algunos proyectos. Es pronto todavía, evidentemente, para juzgarla políticamente. Hay que esperar que avance la legislatura, pero yo creo que en principio lo que está demostrando es bastante positivo. Lo mejor que tiene la alcaldesa es la situación política. Por primera vez hay una, alianza clara entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que no lo olvidemos, son las 2 instituciones políticas y financieras más importantes de la comunidad autónoma. La tradicional enemistad entre el Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, incluso cuando han sido regidos por los mismos partidos, ha hecho un enorme daño a Aragón. Yo creo que ahora eso se podría paliar y podría traducirse en mejoras de inversiones y en el hecho de atacar objetivos comunes. Bueno, lo primero que quería decir, todo gobierno es gobierno legítimo. Y lo digo porque muchas veces se ha cuestionado que pactando con unos o pactando con otros si es un gobierno legítimo. Sí, lo es siempre. Los ciudadanos no eligen directamente al alcalde o a la alcaldesa, ni al presidente o a la presidenta, sino que son los diputados y los concejales los que, conformando mayorías, deciden cuál es el gobierno en un momento determinado de una institución. Y aquí ha habido un pacto legítimo entre 2 partidos políticos que a unos les gustará más y a otros les gustará menos, pero es un gobierno absolutamente legítimo y a trabajar. Por lo tanto, primera idea. Segunda idea, es verdad que, bueno, en este momento, y iba a decirlo también la tesis que argumentaba Juan, el viento sopla a favor en este momento para el Ayuntamiento de Zaragoza, cosa que durante muchos años, pues dada la rivalidad que había entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, las 2 instituciones más importantes que tenemos en esta comunidad autónoma, sin desmerecer ninguna, pero por número de población, pues es la realidad, pues había más dificultades, es decir, ha habido proyectos durante muchos años que hubiesen beneficiado a una parte muy importante del territorio que se han caído por rivalidades políticas. Y en este momento es verdad que pues Jorge además ha sido alcalde de Zaragoza, conoce perfectamente la ciudad y pues está echando una mano también a que los grandes proyectos de ciudad salgan adelante. 2 peros, si hay que poner alguno. Primero, que Vox está condicionando una política que a muchos no nos gusta,
porque bueno, va a una serie de extremos y a una serie de condicionantes que a mí me parece que desde el punto de vista del Partido Popular no hubiese puesto encima de la mesa, pero no le queda más remedio que para que le salgan los números, pues tener que aceptarlas. Todo el tema de movilidad, me parece que ha habido unas cesiones que yo creo que la inmensa mayoría de la población no estábamos de acuerdo con ellas. No lo estábamos, y probablemente el Partido Popular tampoco. Y probablemente el Partido Popular tampoco, pero ha tenido que ceder y ha tenido que admitirlas. Y luego la otra cosa, luego diré alguna positiva brevemente, pero la otra cosa que no me ha gustado es todo el tema de las concesiones de los autobuses. Yo creo, además vuelvo al derecho de la competencia, es decir, cuando se produce una adjudicación de una concesión administrativa, la lucha es por el mercado, no en el mercado. Una vez que te has hecho con la concesión, eres dueño y señor de hacer lo que quieras, más o menos dentro de la legalidad, por supuesto, durante una serie de años. Por lo tanto, todo lo que sea un periodo más allá de lo que supone una amortización de inversiones que ha hecho la empresa, supone una vulneración del derecho de la competencia que me parece serio y hay que tenerla en cuenta. María Jesús. Pues bueno, yo tuve la oportunidad el viernes de acudir a un desayuno en el que la protagonista era Natalia Chueca, la alcaldesa. Y creo que además fue muy, muy interesante y habló de todas las cuestiones que habéis hablado vosotros y que han marcado su año, ¿no?, de alcaldesa. Pero yo, fíjate, lo que voy a destacar de Natalia Chueca es que Natalia Chueca ha hecho en la alcaldía, de momento, lo que ella ha creído conveniente. Es decir, venía con un pasado, que era el pasado de Jorge Azcón, y el pasado, lógicamente, del resto de alcaldes. Y ha hecho un quiebro, ha hecho un parón y ha dicho, no, quiero poner mi impronta. No quiero ser continuista, soy continuista en lo que sea necesario, lógicamente, pero quiero que se note que he estado aquí, que he pasado por el ayuntamiento y tengo unas ideas que las quiero poner en marcha. Entonces, a mí eso me parece que es de valientes y de decir, bueno, tengo ganas de convertir a Zaragoza en la cuarta ciudad de España y en que además se estabilice ese cuarto puesto que estamos ahí pendientes de si por 200 o 200 vecinos más arriba estamos compitiendo siempre con Sevilla. Poner a Zaragoza en el mapa, yo creo que en contra de lo que puede opinar mucha gente, beneficia a la comunidad autónoma de Aragón. Lo has comentado, o sea, sí es un hecho, o sea, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza son las dos instituciones que en este momento mueven más personas, más personal y más presupuesto. Entonces, lógicamente, nos beneficia. Es una ciudad, Zaragoza, complicada en el sentido, como has comentado tú, de la movilidad o incluso la movilidad hacia los polígonos, que la tenemos ahí, pero es una ciudad que se está defendiendo, que está creciendo, es una ciudad que está mirando para el pequeño comercio, para el pequeño negocio, para los pequeños empresarios, para los autónomos, que estamos empezando a estar en el centro donde nos corresponde, ¿no?, a ser visibles y a que la ciudad nos apoye, nos mime, si me permitís la expresión, porque claro, sin comercio, sin negocios y sin profesionales en una ciudad, pues imaginaros dónde terminaría. Entonces, ¿que lo tiene fácil o difícil? Lo tiene fácil porque, como tú bien decías, si yo tengo el apoyo del presidente del gobierno, de Jorge Azcón, a Zaragoza le va a ir muchísimo mejor, y lo tiene difícil porque en este momento no consiguió la mayoría absoluta por sí sola y depende de ese voto, de ese partido político que es Vox. Pero bueno, de momento se han entendido y yo lo que digo es, en Arasa, la ciudad está creciendo, sí. La ciudad está viendo cosas y está haciendo cosas, yo lo digo desde mi discurso, desde mi parte, para el pequeño comercio, para los pequeños locales, para los autónomos, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo terminamos. Pero en principio yo el balance que hago es positivo. Bueno, ahí está otro tema también que es el que más debate ha generado, y aquí también en las tertulias, que es el de la Romareda. Sí, yo decía que me extrañaba que nos salieran vuestras por eso yo intervenciones. creo que hay que sacarlo también. Se lo habíamos dejado, Ángel. No, si se hace balance de este año. Sí. Estoy con Juan, quiero decir que un año es un año de aterrizaje, es un año donde se han tomado las primeras medidas, pero bueno, yo soy de los que quiero dejar más de 100 días, ¿no?, para juzgar a un político y a una tendencia política en un momento determinado, que no olvidemos que no solamente Natalia Chueca, sino es el equipo y todo lo que hace el equipo y todo lo que trabaja el equipo. Bueno, yo creo que ahí la Romareda ha sido un punto de inflexión donde
no han estado claras del todo las cosas desde el principio. Quiero decir que primero se nos vendió una cosa donde el Real Zaragoza pues iba a ser el protagonista, el que iba a pagar el campo, el que iba a actuar. Y como diría Vargas Llosa, yo no sé cuándo se jodió el Perú, con perdón de la expresión, porque hubo un cambio, como decía un alumno mío en un examen, hubo un cambio de 360 grados. Entonces yo no sé qué pasó allí, que dejó de haber, donde en un momento determinado lo que era simplemente que las instituciones públicas ayudaban, se han convertido en protagonistas y el Real Zaragoza ha pasado a un segundo plano y la inversión pública, que ahí la oposición tiene que estar muy atenta. Quiero decir que yo siempre soy de los que he pensado que el proyecto Romareda era un proyecto de ciudad, que debíamos estar todos de acuerdo, pero eso sí, vigilantes y atentos, porque entre otras cosas todavía parece que el coste de la operación está un poquito en el aire. Y lo del Parking Norte, yo como aficionado, con perdón, no lo veo. Te dejo 30 segundos, Juan Bolea. Bueno, mira, en el campo de fútbol, estaba recordando ahora, han fracasado 5 alcaldes. Sí, 5 alcaldes desde el año 95. Es un tema muy doloroso. La ciudad ha perdido muchísimo dinero inútilmente y solamente se ha empezado a solucionar este asunto cuando por fin nos han hecho caso a unos cuantos que decíamos, esto no lo puede resolver el Ayuntamiento de Zaragoza, porque lo convierte en un arma política. Sáquelo usted de la gestión del ayuntamiento, haga usted una sociedad, una fundación, lo que proceda y ataque el asunto de una manera multiplural. Así ha sido y así parece que la cosa va un poco mejor. Ahora seguimos con la tertulia, son las 9 en punto de la mañana. Volvemos ahora mismo con María Jesús Lorente, con Juan Bolea y con Ángel Luis Monge, pero como siempre a las 9 actualizamos información. Ahora mismo, Ana, ¿dónde ponemos la mirada? Hoy hablamos de los aranceles europeos para los coches eléctricos procedentes de China. No llevarán a un encarecimiento generalizado de los precios. Es lo que cree el presidente del clúster de la automoción en Aragón, Benito Tessier, que ha remarcado aquí en Aragón Radio que la competitividad entre las marcas que trabajan en Europa es constante. Esto se traduce también en precios cada vez más competitivos. Para Tessier, estos aranceles a los vehículos chinos suponen igualar las reglas del juego y que las empresas partan con las mismas condiciones. Recuerdan que cada puesto directo de trabajo en automoción tiene vinculados unos 6 indirectos. En Aragón hay más de 300 empresas en este sector con 34.000 trabajadores. Pensemos que cada puesto de trabajo de media que hay en Europa en un fabricante de vehículos hay alrededor de 6 o 7 y hasta 8 puestos de trabajo en la industria de componentes, ¿no? Con lo cual, cada vehículo chino, cada vehículo asiático que se vende en Europa, pues estamos dañando y perjudicando a esa capacidad de empleo, tanto en la industria de fabricación de vehículos como en la industria de componentes. También relacionado con las energías renovables, hoy se presentan los detalles de un nuevo parque solar que se va a construir en Teruel. Eva Lázaro. Concretamente se ubicará en terrenos del Parque Empresarial de La Paz, en el término municipal de Concut. Allí hay más de 200 empresas que cuentan con cerca de 3.000 trabajadores y este parque solar supondrá una mejora y un ahorro en su consumo energético. Por ello es una iniciativa de la asociación que aglutina a las industrias de este parque empresarial junto con Ingeniería Fotovoltaica Sirvotex. En la presentación estarán el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, y la alcaldesa de la ciudad, Elma Buj. En Zaragoza hoy está previsto que el Ayuntamiento conceda la licencia urbanística para la demolición de la primera parte del Estadio de la Romareda. Lucía Peralta. Contempla, recordamos, el derribo de la antigua Gerencia de Urbanismo, el edificio del Cubo y la grada sur del campo de fútbol. También el Ayuntamiento de Zaragoza concederá la licencia urbanística para la excavación y cimentación hasta cota cero a la nueva Romareda. Son trámites para poder empezar con el derribo en julio tras el concierto de Bumburi. Por otro lado, en una comisión de urbanismo extraordinario que está previsto que comience en una hora aproximadamente, el consejero Víctor Serrano dará cuenta también de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha para asegurar la plena posesión de todos los pisos de propiedad municipal actualmente ocupados en el entorno de Zamora y Pignatelli. En Huesca, Lorena Orduna y su equipo de gobierno hacen hoy balance del primer año de mandato. Carlos Pérez. La alcaldesa valorará estos primeros 12 meses en el cargo y entre los temas a destacar figuran las soluciones que se han buscado para el seminario o la nueva estrategia turística que busca que Huesca deje de ser la segunda capital de provincia menos visitada de España. Además, también destacan puntos de conflicto durante este primer año, fruto de los acuerdos con Vox para aprobar los presupuestos que originaron el fail del Festival Periferias o la reducción de la partida destinada a las ayudas de cooperación y desarrollo. Estas y muchas otras cuestiones pueden ser objeto de debate desde las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa. Por lo demás, hoy cuarto día de competición
atención, en la Eurocopa debuta una de las grandes favoritas del torneo, Francia. Alex García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Será a las 9 de la noche cuando el conjunto galo se mida a Austria. Además, a las 3 de la tarde Rumanía, Ucrania y a las 6 Bélgica, Eslovaquia. De ayer destacamos la victoria de Inglaterra que vencía a Serbia por 1-0. El jueves vuelve a jugar la selección española. Será a las 9 de la noche ante Italia. Si puntúa, estará virtualmente en octavos de final. Fuera de la Eurocopa, en el Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández siguen planificando la plantilla del curso que viene, que va a sufrir una remodelación prácticamente total. Además, esta semana conoceremos la nueva campaña de abonados. En la Sociedad Deportiva Huesca, el club seguirá dando pasos adelante en su reestructuración. El siguiente pasa por ponerle fecha a la ampliación de capital. En lo deportivo, el fin de semana nos dejaba la salida del canterano Rafa Tresaco y además valioso empate del Cuarte en el campo del Laredo en la ida de la final por el ascenso a Segunda Federación, gracias a un tanto de Gassama en los últimos minutos del partido. La eliminatoria se resolverá este fin de semana en el Municipal de Cuarte. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, empieza la semana con mucha tranquilidad y mucha suavidad también. Ahora mismo ya casi 19 grados en Zaragoza, hay 16 en Huesca y 13 en Teruel, esperando a una tarde que se va a mover entre los 28 y 35 grados de máxima, esos 35, por ejemplo, que vamos a rozar en la ciudad de Zaragoza y gran parte del Ebro. También esta tarde con viento insistente de bochorno, más fuerte en el sudeste de Teruel. Y con algunas nubes pero tenues, poco importantes. Esta próxima noche sí que llegarán a caer 4 gotas de barro además, y esperando a un martes que va a ser algo más enmarañado, sobre todo ya por la tarde y noche, nubes más compactas en el Moncayo y en la Jacetania, y de momento mañana seguirá este viento de bochorno y una temperatura bastante elevada. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Tenían que haber visto lo atentamente que escuchaba Ángel Luis Monge, a nuestro compañero Alex García, recordar los resultados de ayer de la Eurocopa. ¿Qué hay de cierto, Ángel Luis, en esos rumores que te sitúan como uno de los principales candidatos a llevarte una porra con un suculento bote? ¿Eso es verdad? Bueno, corren rumores. Sí. Y además de momento llevo los 7 acertados. ¿Ah, sí? Sí. O sea que de momento la cosa va bien. De categoría. Para la selección española ha empezado bien, ¿no? Sí, ha empezado bien. Quizá el resultado un poquito abultado para lo que fue. Quizá un poquito, quiero decir que vamos a ser también, tener los pies en el suelo, pero bueno, oye, ahí estamos con un 3-0. Y oye, lo que me ha sorprendido es las declaraciones de Mbappé. Sí. Que se ha metido en política descalzándose, ¿eh? Ha sido valiente, la verdad es que ha sido valiente. Bueno, cada vez estamos más acostumbrados ya a que esto lo vayan haciendo en algunos deportes más que en otros. Bueno, pero ¿no? Fíjate, las declaraciones de Mbappé mueven más que 5 mítines de Macron. Sí, tiene más seguidores. O sea que... ya sabemos que además Macron ha tirado más de una ocasión de Mbappé cuando lo ha necesitado para alguna cosa. Sí. Bueno, fue una cuestión de Estado, y lo de los Juegos Olímpicos, que no vaya al final con Francia si no lo deja en Madrid, bueno... eso ya está confirmado también, ¿no? Cuestión de Estado. Una cuestión de Estado. Pues esto es el poder de Macron y el poder de Mbappé. De Florentino Pérez. Yo iba a decir de Florentino Pérez. Bueno, pero Florentino es que manda más que un ministro. Iba a decir de dos jefes de Estado. Florentino es el que más manda en España. Ver, es el jefe. Es el boss. No vamos a utilizar la expresión de Pep Guardiola, pero es el que manda en España. Es el boss. Bueno, ya que estamos con jefes de Estado, hombre, esta semana 10 años del reinado de Felipe VI. El miércoles en concreto es cuando se cumplirán. Recordamos que el actual rey de España llegó al trono después de las polémicas protagonizadas por su padre, en plena crisis institucional del proceso y, bueno, coincidiendo con el final del bipartidismo. Hay algunas cosas que han cambiado más que otras en estos 10 años de reinado de Felipe VI. Digo, de estos 3 temas que relataba yo, ¿no? Como los que marcaban el contexto cuando Felipe VI llegó al trono. Este fin de semana leíamos ya alguna encuesta, por ejemplo, en el diario El Mundo, que preguntaban si ha mejorado o si no ha mejorado la llegada de Felipe VI al trono, la situación de la jefatura del Estado, la situación de la monarquía, en fin, opiniones, digamos, que para todos los gustos. ¿La vuestra cuál es sobre el papel hasta ahora del actual rey de España? Voy a empezar por María Jesús esta vez. María Jesús. Bueno, pues yo como dije hace 10 años, a mí la figura de Felipe VI me gusta. Creo que entonces era un príncipe preparado y que asumió, las cosas como estaban, con la reputación de la monarquía en su nivel más bajo. Es un rey que ha tenido, si no me equivoco, en 9 años 5 elecciones generales y sobre todo
que ha vivido un referéndum, el proceso que decías tú, que eso, bueno, pues para empezar, creo, porque además fue el 2015 y se le nombró en el 2014, no llevaba ni un año de reinado, tuvo que lidiar con esa cuestión, más poner en valor otra vez a la monarquía y preparar a su hija, la princesa Leonor, para como heredera. Yo creo que si hay estabilidad, y cierta estabilidad nos la da la monarquía y la figura del rey. Sobre la encuesta que decía yo del Diario del Mundo de este fin de semana, la pregunta era, ¿cree que la institución está ahora en una situación mejor que en 2014? El 16% han dicho mucho mejor, el 31% bastante mejor, el 24% poco mejor, el 19% nada mejor y el 8% o no sabe o no contesta, o sí sabe pero no quiere contestar. Por partidos, los del Partido Popular en general consideran que la institución está ahora mucho mejor que hace 10 años. Los del Partido Socialista consideran que está bastante mejor o poco mejor, se mueven ahí en esa dicotomía. Los de Vox consideran que está bastante mejor y los de Sumar consideran que está o poco mejor o nada mejor. Los resultados seguramente no sean demasiado sorprendentes. Juan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo como historiador creo que la monarquía en España nunca ha sido una elección del pueblo español en ninguno de los procesos históricos. Ha sido siempre una imposición o una deriva histórica, ¿no? ¿Cuándo ha votado a favor de un régimen político el español? Pues bueno, generalmente cuando ha elegido la República. El problema es que la República en la primera acabó como acabó, en el caos y en el descontrol absoluto. La segunda terminó en una guerra civil. Y la tercera intentona republicana es la de Puigdemont, es la proclamación de la Republiqueta catalana. A la vista de estas tres experiencias, los españoles en su conjunto pensamos que es prácticamente imposible derivar nuestro régimen político a una república. Dicho eso, hay una aceptación resignada de la fórmula monárquica como mal menor y sobre todo como contención, más que como acción, como contención, un dique para evitar que se cometan los errores del pasado. Dicho eso, yo creo que la figura actual de Felipe VI ha mejorado sustancialmente a la de su padre y probablemente esté trabajando de una manera bastante ejemplarizante. Vamos a ver si mantiene, digamos, ese nivel. Pero vamos, el prólogo, yo me quedo con el prólogo que os decía antes. Bueno, yo tres cosas quiero comentar. En primer lugar, la verdad es que Felipe VI no lo ha tenido fácil. No lo ha tenido fácil en absoluto por dos cosas. Primero, porque viene de la herencia de su padre, que la cosa es complicada. Quiero decir que, bueno, pues la verdad es que Juan Carlos I tuvo un papel protagonista en los primeros años de la transición, y eso la historia lo reconocerá. 23 veces aparte, que Dios dirá luego, todavía no sabemos quién es el elefante blanco, eso seguimos sin saberlo, pero eso Dios dirá. Y luego, en segundo lugar, porque bueno, ha tenido dificultades, porque ha habido una guerra en Ucrania, porque ha habido un proceso en Cataluña muy complicado, porque ha habido en España una polarización excesiva, y lo comentaba María Jesús, 5 elecciones generales en tan poco tiempo, no hay cuerpo que lo resista, ni el cuerpo real, incluso, o sea, ni siquiera el cuerpo real. Por lo tanto, una situación bastante complicada. 2, vamos a ser claros, el tema de la corona impide cualquier reforma constitucional en este momento. El tema de la corona impide cualquier reforma constitucional, y algunas son necesarias y urgentes. Título 8º de la Constitución. ¿Qué hacemos con el Senado? La propia monarquía. La monarquía no está regulada en España. Es que sigue sin regularse en España. ¿Qué pasa con una regencia? ¿Qué pasa con cuál es el papel de la mujer de la reina? ¿Cuál es el papel de una princesa? No se sabe. Quiero decir que eso está sin regular en España. Pero este melón no se puede abrir. Y yo lo he comentado incluso por escrito. ¿Por qué? Porque si la Constitución se abre, abrimos el melón de la corona y de la sucesión, y eso no nos lo podemos permitir hoy en España. No nos lo podemos permitir. Como están las cosas, con el ambiente de polarización, es una cosa impensable. Por lo tanto, yo creo que tanto PP como PSOE entrarían en alguna reforma constitucional. Ahora no, pero no se puede. Y el tema de la corona en este momento lo impide. Y yo creo que es una reflexión que debemos hacer. 3, y termino. Frase del siglo XIX que traemos a colación. El rey reina, pero no gobierna. Y es un poco lo que sucede en España, y lo que echo yo un poco de menos. Es decir, a mí me gustaría
que la corona tuviese un cierto papel mediador en alguna de las cuestiones que están pasando hoy en España. Sé que es muy complicado y que a lo mejor el jefe de la casa, que es mi gran amigo Camilo Villarino, que fue alumno nuestro, pues en este momento no lo ve y no lo permite, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que tenía que haber cogido a Sánchez y a Feijóo en algún momento determinado, sentarlos ante una mesa y un buen vino y hablar de las cosas que son importantes en España. Y ese papel de mediador sí que podemos pedírselo al rey. El rey reina, pero no gobierna. Yo creo que, estando en parte de acuerdo contigo, Ángel, yo creo que el rey no le tiene ningún miedo a una reforma constitucional. Yo creo que no. Yo creo que no. Al contrario, yo creo que saldría reforzado, porque saldría que sí en estos momentos. Yo creo que claramente. Otra cosa es que los partidos políticos no quieran reformar la Constitución. Ninguno de los dos. ¿Por qué no reformamos la ley electoral, por ejemplo? Que ese sí que es un origen muy, muy claro del bucle en el que estamos ahora capturados. Los ciudadanos estamos maniatados, secuestrados por los supuestos representantes políticos que no deciden ni solucionan nada al margen de la aritmética parlamentaria. Esto es un auténtico secuestro de la voluntad popular. Oiga, refórmese la ley electoral, que gobierne el partido más votado, désele incluso un plus de diputados para que tenga su mayoría, como en Grecia y en otros países, por ejemplo, podría ser una reforma. Oiga, y dejémonos de Puigdemont, dejémonos de los 4 votitos de los vascos, ya está bien. Oiga, gobierne el partido más votado. Esa es una reforma que el 90% de los españoles lo aplauden con las orejas. Pero eso... ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Pues el miedo es de los partidos políticos que no lo quieren cambiar porque no les va mal a ellos. A nosotros sí, pero a ellos no les va mal. Ahora que sacabas el tema de Cataluña y del País Vasco, ahora mismo, sin duda, marcando la actualidad política, la propuesta de buscar una financiación singular para Cataluña, que es lo que está marcando el debate político, otra vez como un elemento, digamos, de disputa, de confrontación, y otra vez en medio de unas negociaciones, en este caso para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. No sé qué os parece este asunto. Bueno, pues... ¿Tiene que haber una financiación singular para Cataluña? No, pero ¿por qué? A ver, yo pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué no la hay para Aragón? ¿O para Extremadura? No, vamos a ver. Si los españoles somos iguales ante la ley, somos iguales ante la ley. Entonces, como muy bien decía Juan, si todo lo que está ocurriendo aquí es porque soy rehén de los votos de 2 comunidades autónomas, entonces, claro, al que tú le das, al que entras en su chantaje permanente, no tiene fin. No tiene fin hasta que dices, hasta aquí. Y cuando cortas, pues rabieta y se tirará al suelo y hará todo lo que tenga que hacer, pero hasta aquí. O sea, los chantajes hay que cortarlos de raíz. Y en este momento los demás ciudadanos de España somos rehenes de lo que está ocurriendo, de un chantaje permanente al que tienen varios partidos políticos al presidente del gobierno. Y eso está generando desigualdades. Pero lo estamos viendo a nivel particular en la ciudadanía y a nivel empresarial, que todavía, no es que sea peor ni mejor, pero todavía hace más daño. Que tú, dependiendo de dónde tengas la empresa, tengas unas ventajas fiscales o no las tengas. Eso hace que las empresas se deslocalicen. Oiga, y a la hora de pagar impuestos. Sí, yo creo Vamos a ver, pero ¿dónde estamos llegando? ¿Qué estamos haciendo? Y yo insisto, la Constitución lo que nos dice es que todos los españoles somos iguales. Y ese principio de igualdad es en el que en este momento estamos rompiendo. Se está rompiendo. Absoluta, por mi parte, absoluta oposición al PSOE de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría, y absoluto apoyo al PSOE de Lambán, de Paje o de Felipe González. Yo creo que hay un abismo ya. Uno es un partido constitucional, el partido de Sánchez es un partido de advenedizos. La política que están haciendo es absolutamente desequilibrante para el futuro de España. Apoyar a Esquerra Republicana o a Junts, que son partidos que ni siquiera ganan en su tierra, que ni siquiera les votan en su tierra. Pero ¿qué es esto de condicionar la política española? Es una auténtica locura, y para Aragonés, y ahora hablo como paisano, es un desdoro y es una competencia totalmente desleal. Una vez más, situar a Aragón, a Castilla, a otras comunidades en inferioridad de condiciones con respecto a una comunidad, oiga, que no tiene nada que no tengamos nosotros y que no demuestra nada que no podamos demostrar nosotros. Yo 2 cosas quiero comentar. Primero, no se puede vender peor este mensaje político.
No se puede vender peor. Es decir, salir a la palestra diciendo que Cataluña, como titular, merece una situación especial, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora bien, y aquí introduzco un poco, por no decir un poco todos lo mismo, para que haya un poco debate. Para que haya un poco de debate, ¿no? Hay que hacer una reflexión seria sobre la financiación autonómica. Y si es verdad, que Cataluña, si es verdad, que no lo sé, eso habría que ver datos y cifras, o Murcia o Valencia, o me da igual, o Andalucía o Aragón, el que sea, está en una situación de infravaloración e infrafinanciación, pues habrá que en el proceso de reforma de la financiación autonómica tenerlo en cuenta, pero con datos objetivos, no como titular de prensa de que hay que crear de entrada una situación de desigualdad porque Cataluña y Esquerra necesitamos los votos para una investidura del presidente catalán. No, pero hagamos una reflexión seria. Esto es un tema importantísimo. Junto con la reforma de la ley electoral que comentaba Juan, me parece que el sistema de financiación autonómica es básico. Y claro, lo que pasa es que, y también es verdad, y hay que reconocerlo, la Constitución dice dos cosas, que todos somos iguales ante la ley, pero claro, luego introduce un cupo vasco y un cupo navarro, claro, que lo ven los catalanes desde el otro lado de la orilla y dicen, hosti tú, ¿y por qué no? Yo también. Claro, ese es el problema. Y cuando tienen armas para negociar, quieren lo mismo exactamente igual. Que la Constitución, que es verdad, que es nuestra norma fundamental, que introdujo la paz, la seguridad y todo lo que queramos, pero ya desde sus entrañas contiene dos desigualdades. No todas las autonomías accedimos por el mismo sistema, con lo cual durante muchos años ya no hemos sido iguales, y dos, permite fórmulas de financiación que no son iguales para todo el territorio. Claro. María Jesús lo sabrá, ¿cuántas empresas aragonesas se han ido a Navarra muchas veces? Pues eso es lo que he comentado antes, es decir, ¿qué ocurre? Que la Constitución del 78, cuando se firma, es fruto de un consenso que hubo que mirar hasta las comas donde se ponían. Yo recuerdo eso. Yo estaba estudiando entonces en la Complutense y venía el profesor que nos daba Derecho Político y decía, el párrafo de ayer lo hemos vuelto a cambiar porque ha venido el PNV y ha dicho, es que eso lo recuerdo, yo eso lo he vivido. Y fue fruto de ese consenso, de esa transición que necesitaba España. Pero se hizo con sumo cuidado y no poniendo las cosas que no se querían poner. Eso hace que una norma cuando sale, pues sea una norma que carece de muchas cuestiones. Las leyes las hacemos y luego hacemos los reglamentos. En la Constitución no se puede hacer un reglamento. Claro, y sobre todo, yo insisto en un tema, el tema de la financiación. Ángel Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una financiación clara, transparente, transversal para todo el Estado español y además indicando muy bien las fórmulas a las que las comunidades van a financiarse. Con datos. Porque resulta que si Cataluña se financia con deuda pública y Aragón con deuda privada, luego resulta que la mía no vale en esta partida de ajedrez. Oiga, no, así no. Y 21 minutos, las 9 de la mañana, estamos ya en la recta final de la tertulia con Juan Bolea, con Ángel Luis Monge y con María Jesús Lorente, y en esta recta final con un asunto más, y es que el Gobierno de Aragón, la Fiscalía, Justicia de Aragón, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, han creado un espacio de trabajo común, digamos, para luchar contra el abuso económico en estafas a mayores y contra el maltrato. Así que esta mañana nos fijamos también en este asunto que, ahora que hablábamos tanto de datos, ¿qué datos nos deja? ¿Qué realidades nos deja, Ainara? Datos, pues uno de cada 6 personas mayores ha sufrido algún tipo de acoso, solo el 4% lo denuncia. Hay titulares recientes en los medios de comunicación, tales como estafan 80.000 euros a un anciano, en Benidorm 16.000, le quitan en Valencia una cuidadora a la señora a la que está atendiendo, detenido por sacar 147.000 euros con una cartilla bancaria sustraída a un anciano. Bien, es un problema y además es una forma de maltrato que para ellos mismos es así de cruda y de dura. Si sientes que el trato que recibes no es el que mereces, si no te sientes libre, si has perdido el derecho a relacionarte con quien quieres y ahora tienes que pedir permiso, si te pegan, te insultan, te humillan o te ignoran, si tú ya no eres dueño. El más difícil de detectar, el que se produce en el ámbito familiar, normalmente psicológico y muy complicado de denunciar, Javi. Bueno, pues con esto vamos a saludar a Isabel Verges, la directora general de mayores del Gobierno de Aragón. Señora Verges, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Cuéntenos qué es lo que van a hacer, cómo va a funcionar este espacio.
Sí, bueno, esta iniciativa responde a la gravedad del problema y tiene que ser una respuesta pues técnica, de estudio, de profundización, además una solución práctica. Lo que queremos es organizar un foro en el que de forma conjunta todas las entidades, instituciones relacionadas, pues busquemos soluciones, busquemos informar a las posibles víctimas y busquemos también sensibilizar a la sociedad. Es muy importante también recabar, en este caso es muy importante recabar datos porque esas cifras generales que damos y que, bueno, por ejemplo, la OMS pues, nos dice que 1 de cada 6 mayores pueden sufrir o están sufriendo alguno de estos problemas, pero realmente nos cuesta recabar esos datos en concreto y queremos buscar esos datos a través del contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad que tratan cada día de estos temas. También hemos acudido a las policías locales porque entendemos que aunque no tienen competencias en seguridad, pero sí tienen un trato directísimo con los vecinos y pueden participar de muchas situaciones, pueden detectar muchas situaciones. Y por supuesto también hemos acudido a la universidad entendiendo que esto merece un foro de reflexión. Entendemos que tiene que ser un foro de reflexión conjunto, plural, plurinstitucional, pero además sin alarmismos, un foro práctico. Y por eso hemos empezado por segmentar las distintas modalidades que existen: el maltrato físico, el maltrato económico, dentro del maltrato económico, abusos online, campañas institucionales por teléfono abusivas, campañas, o sea, son muchas las modalidades. Claro, partiendo de la premisa de que lo que no se dice no existe, lo que no se cuenta no existe, el maltrato de alguna manera no existe, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes solucionar ese problema de no existencia de esa realidad? Es un fenómeno invisibilizado. Es normal porque muchas veces sucede en el interior de los hogares. Cuando los mayores pueden por sí mismos denunciar esas situaciones todavía, a veces se resisten porque van a perjudicar a los que ellos quieren, a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos, si hay implicados alguno de esos familiares. Entonces se resisten. Vaya, parece que tenemos algún problema ahí con la comunicación con Ana Isabel Verges, a ver si podemos solucionarlo y podemos terminar la conversación con ella, con la directora general de mayores del Gobierno de Aragón, para que nos termine de perfilar, ¿no? Creo que le podemos volver a escuchar, señora Verges. Le había preguntado yo qué acciones concretas se pueden hacer. Bueno, pues se pueden hacer... dar charlas y dar que entiendan los mayores esas posibles situaciones, que las detecten con parece que definitivamente tenemos algún problema con la comunicación. 9:26, un asunto interesante y que seguro que volvemos a recoger en algún otro informativo. Vamos a ir poniendo el broche a la tertulia, banda sonora del día y mensajes de los oyentes. Vamos allá. Take a walk in toilet and be my hero, play the part. I'm falling down hard from salvation. Come protect this China heart. Though my party dress is torn, I still walk and talking, cry and crawl. I've got no one on my heart. I'm just a rumble dog. Ha elegido esta mañana Juan Bolea. Juan, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues mira, esta maravillosa voz es la de Patti Scialfa, más conocida lamentablemente por la mujer de Bruce Springsteen, del Boss. Yo cuando los conocí en el año 98 les gasté una broma y le dije a Springsteen, digo, no sé por qué te llaman el Boss, porque aquí la jefa es ella, por lo menos en mi discoteca, porque yo compré primero los discos de ella que los tuyos, ¿no? El que estábamos escuchando es un disco maravilloso, Rumble Doll. Lo que pasa es que luego Patti pues ya se metió en la E Street Band y se convirtió en el grupo, en parte del grupo de Springsteen, y ha perdido un poco ese impulso de artista individual. Pero fíjate cómo cantaba y cómo componía, ¿eh? Gran guitarrista también.
Algo de lo que nos cuentan los oyentes en el 608-578-412. Ainara. Hablan de los pantanos, de las placas fotovoltaicas. Se lamentan, cuenta una oyente, Aránzazu, por ejemplo, ¿no?, que los molinos ya han invadido de alguna manera el paisaje aragonés. Para ella es lamentable. Todavía quieren ahora invadir los pantanos. Dice no, inaceptable. Esa es la palabra. I just don't understand. 'Cause every time I try to turn that key, it leaves a dark stain in my head. Pues así llegamos a las 9:30 de la mañana, de aquí al sofá de casa a hacerse con el mando, ¿no? Para las 3 ver el Rumanía-Ucrania, Bueno, ¿o qué, Ángel Luis? Pero todavía queda mucha mañana. Bueno. Todavía queda mucha mañana. Y hoy que estoy divino, pues sorprenderme de la imagen del Papa Francisco en el G7, ¿no? Aquello sí que era el G8. Ha sido una imagen, la verdad es que tiene muchas lecturas, ¿eh? Si tuviésemos un rato más seguiríamos hablando de esto, pero tiene mucha lectura, mucha. Que vaya bien el lunes. Buena mañana, Ángel Luis. Muchas Buena mañana, Juan Bolea, María Jesús Lorente. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. So baby, take a walk in toilet and be my hero, play the part. I'm falling down hard from salvation. I'll come protect this China heart. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Miracle, how you lift me up when I feel low. Beautiful, everglow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah. ¿Cuántos partidos has visto de lo que llevamos de Eurocopa? Alex García, buenos días. Todos menos uno. Todos menos uno. ¿Cuál es el que te has perdido? Me perdí el partido de Italia-Albania. El Italia-Albania. Vaya, yo también me lo perdí ese. Mira, ese tampoco lo pude ver. Lo escuché por la radio, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que está yendo de momento bien la cosa, ¿no? Goles. Sí, de no nos podemos quejar, ¿no? Más espectáculo del que suele ser habitual en partidos de estas características. Luego ya llegarán las eliminatorias y seguro que hay menos goles, pero de momento la verdad es que el torneo ha empezado francamente bien, sobre todo por lo bien que fue el debut para la selección española. Claro, es que con un 3-0 en la jornada inaugural ya tienes pues, por lo menos medio camino de la fase de grupos hecho, ¿no? Lo tienes casi atado. Lo comentábamos antes, empatando y por supuesto ganando a la selección de Italia estarías ya matemática o virtualmente en octavos de final. Ya sabes que se clasifican la mayoría de los terceros. Se clasifican casi todos. De grupo, así que con 3-4 puntos vas a estar en octavos y con un buen golaveraje como el que tiene España lo tiene en su mano después de esa gran victoria ante Croacia que solo dejó lecturas positivas para el seleccionador Luis de la Fuente, empezando por el que fue MVP, el jugador más destacado del partido. El centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabián, ponderaba el papel del medio andaluz, el seleccionador Luis de la Fuente. Fabián es un jugador excepcional, de un nivel mundial grandísimo, que seguramente si no se llamara Fabián hablaríais mucho más de él. Pero es que convivimos con él, lo que le vemos trabajar con una normalidad y una sencillez fantástica y además con un potencial futbolístico tan grande, pues sabemos lo que tiene, el valor que tiene. Uno de los nombres propios Fabián, otro Lamine Yamal. Con 16 años se convirtió en el jugador más joven en dar una asistencia de gol en un partido de la Eurocopa. Sigue batiendo registros, pero yo creo que lo más importante es que sigue creciendo y madurando cada día más y de manera más positiva para que sea con el tiempo
un grandísimo futbolista, pero vuelvo a decir, de igual manera que decía Prudencia, con el resultado, que no hemos hecho más que empezar y ganar un partido, exactamente igual con cualquier valoración que se tenga que hacer y análisis sobre un jugador tan joven. Lecturas positivas en la selección española, que pasa página y piensa en esa cita del jueves ante la vigente campeona del torneo, como es la selección de Italia. Sobre ese partido ya hablaba también el seleccionado. Pensando en Italia, creo que es el camino a seguir desde la prudencia, desde la tranquilidad, con la alegría, por supuesto, pero con la calma. Todavía tenemos una mira muy lejana todavía, gracias a Dios, pero con tranquilidad y con los pies en el suelo. Ayer 3 partidos, Polonia 1, Países Bajos 2, Eslovenia 1, Dinamarca 1 y Serbia 0, Inglaterra 1. Le tocó sufrir a una de las favoritas al título. Para hoy otros 3 partidos, a las 3 de la tarde Rumanía, Hungría, a las 6 Bélgica, Eslovaquia y a las 9 llega el debut de otra de las favoritas como es Francia. Se verán las caras con la selección de Austria. Venga, pues a ver qué resultados tenemos hoy. Esto por lo que se refiere a la Eurocopa en nuestra comunidad. Alex, semana importante para conocer ¿cómo van a ser el Real Zaragoza y el Huesca de la próxima temporada? Los aficionados del conjunto blanquillo van a conocer esta semana las novedades de la campaña de abonados. También llegarán los primeros movimientos en la plantilla, de salidas y de llegadas de futbolistas. Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández siguen planificando la plantilla del curso que viene, que va a sufrir una remodelación prácticamente total. Además, el club tiene previsto aclarar cómo va a reubicar a los cerca de 8.500 abonados del Fondo Sur, que empezará a ser demolido en el mes de julio. Y mientras tanto, en la Sociedad Deportiva Huesca, el conjunto ostense está a punto de llevar a cabo la ampliación de capital. Se espera además en las próximas horas la comparecencia del nuevo presidente del Consejo de Administración del club, que es Agustín Lasaosa. Esta semana que viene va a ser una semana cargada de acontecimientos. Yo quiero dar una rueda de prensa. Me van a acompañar gente del club y de la fundación, que vamos todos de la mano. Y luego, pues vamos a ver, va a haber reunión con las peñas, va a haber reunión con el tema de los abonos con la afición. Vamos a hacer, en definitiva, cosas normales dentro de lo que pasa en un club de fútbol y además transparentes, no hay que esconder nada. Y en el plano deportivo, en el conjunto ostense, el protagonista en las últimas horas ha sido el canterano Rafa Tresaco, después de que en la mañana de ayer confirmara a través de sus redes sociales que deja la disciplina de la Sociedad Deportiva Huesca, el club de su vida. Le deseamos la mejor de las suertes. Veremos cuál es su destino. Pues sí, ojalá que tenga mucha suerte. El próximo fin de semana conoceremos ya todos los rivales esta próxima temporada en segunda para el Real Zaragoza y el Huesca. Por un lado tenemos el playoff de ascenso a Primera División. Ayer encuentro de ida en el Carlos Tartiere, ambiente espectacular. Qué barbaridad, con Melendi cantando. Sí, Oviedo 1, Español 0. La resolución el domingo en Cornellá a las 6:30 de la tarde. El Español necesita la victoria para lograr el ascenso de categoría. Y también se va a resolver el próximo fin de semana la última eliminatoria por el ascenso a Segunda División desde Primera Federación. Hay 2 plazas en juego. De momento, Málaga 2, Nastic 1 y Barça B 1, Córdoba 1. Así que veremos por qué Málaga, Tarragona, Córdoba, capitales de provincia, que optan a estar la próxima temporada también en Segunda División. Bueno, y sobre todo también para los aficionados, ¿no? Lo que cambia el cuadro si te tocan 2 desplazamientos a Málaga y Córdoba, o si te puedes quedar 2 desplazamientos como son Tarragona y el filial del Barcelona. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y Alex, buen resultado del Cuarte en la fase de ascenso a Segunda Federación. Empate a 1 en el campo del Laredo, que deja al conjunto zaragozano a las puertas del ascenso de categoría a Segunda Federación. Cuéntanos cómo fue el partido, Víctor Lorente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un penalti transformado por Gassama en el minuto 87 salvó el empate a 1 para el Cuarte en su visita al Laredo en la ida de la eliminatoria definitiva por el ascenso a la Segunda Federación. Previamente, el conjunto cántabro se adelantaba en el marcador en la reanudación de la segunda parte, después de que Carral aprovechara solo en el punto de penalti un gran servicio desde la banda derecha. Es cierto que los de Loreto en líneas generales no cuajaron su mejor encuentro, pero precisamente por ello hay plena confianza dentro del vestuario zaragozano en lograr certificar el ascenso el próximo domingo en Cuarte, cuando se dispute el partido de vuelta. Gracias, Víctor. Escuchamos la valoración del partido. El técnico del Club Deportivo Cuarte es Loreto. Bueno, yo creo que la primera parte que hemos dominado con el balón, pero sin hacer peligro arriba, ¿no? Yo creo que en la segunda parte nos ha penalizado esa jugada que ya sabíamos que Carral entraba de segunda línea. No la hemos defendido bien y yo creo que esa es la única ocasión clara que han tenido, ¿no? Pero bueno, hemos seguido creyendo, al final llega un penalti y nos llevamos un empate
que crea que no, vamos a casa vivo y hay que pelearlo la semana que viene allí, ¿no? Con nuestra gente. La vuelta este fin de semana en el Municipal de Cuartes espera un gran ambiente para ojalá celebrar el ascenso a Segunda Federación. Un nombre propio más, el bilbilitano Pablo Avián, que sumaba ayer un nuevo éxito internacional a su palmarés. El jugador aragonés conquistaba la medalla de plata en el Nantes International Challenge de bádminton. El jugador de Calatayud caía en la final del torneo ante el francés número 1 del ranking, Alex Lanier, por 21-14 y 21-13. Este nuevo podio en una competición internacional confirma el fantástico momento de forma que atraviesa Pablo Avián, que este verano, Javi, va a afrontar sus quintos Juegos Olímpicos, nada más y nada menos después de sus presencias en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. De baloncesto poca cosa, ¿no, Alex? Pendientes de las selecciones, la femenina y la masculina que tiene que disputar el preolímpico y la femenina con presencia de Casademont Zaragoza. En las próximas fechas conoceremos quiénes son las elegidas por parte del seleccionador Miguel Méndez. Buena mañana, Alex. Igualmente, Javi, adiós. Gracias. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor. Está por aquí ya Pablo Redondo, nuestro sociólogo de cabecera. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé ni cómo ni por qué, no lo hemos hecho antes, pero hoy vamos a hablar de encuestas con nuestro sociólogo, porque está claro que también deberíamos hablar más de esto, de las encuestas. Dice el presidente del CIS, dice Tezanos, que los periodistas hablamos mucho de encuestas, pero que no sabemos nada. ¿Qué ha pasado con la última encuesta del CIS? Eso vamos a hacer un día una rueda de prensa y le vamos a explicar bien. Lo vamos a hacer. Nos tenemos que esperar a la rueda de prensa, ¿no nos puede decir cuál ha podido ser el error? ¿Error? Nos vamos a convocar un día en el CIS, de verdad, ¿eh? Y vais a hacer con toda tranquilidad todas las preguntas que queráis, ¿eh? Y lo vamos a explicar todo. No ha acertado el resultado de ninguno de los 9 partidos que han obtenido representación en el Parlamento. Eso significa que no se ha entendido bien y que usted no sabe nada de sociología. ¿No se ha entendido bien la encuesta? No, usted no ha entendido lo que estamos publicando nosotros. Pero insisto que lo haremos. Pero si no lo he entendido, explíquemelo. No de manera, perdona. Pero si no lo he entendido, explíquemelo, señor. No, lo haremos sentado. Declaraciones de Tezanos a una periodista de La Sexta, después de que el CIS, ya lo han escuchado, no acertara los resultados de ninguno de los 9 principales partidos españoles en las elecciones europeas. Pablo, ¿las habías escuchado estas declaraciones? ¿Qué te han parecido? Sí, las había escuchado y bueno, la verdad que me parecen un poco desafortunadas, ¿no? En el sentido de que después de Tezanos está a punto de cumplir 6 años al frente del CIS, ¿no? Y es una polémica detrás de otra cada vez que vienen a elecciones, que nos fijamos en sus encuestas y luego se comparan con la realidad. En cierto modo entiendo lo que Tezanos quiere expresar, pero sí que me parece, no sé, un poco soberbio el culpar a la gente de que no entiende la sociología cuando él está al frente del CIS, que es una de las instituciones más importantes en España a nivel sociológico. Sí. Y su función, al fin y al cabo, es hacer que la gente entienda la sociología, entonces y difundir la sociología entre la sociedad. Si la gente no la entiende, pues igual debería también hacer un poco de autocrítica y reflexionar sobre qué está fallando en su forma de comunicar. Bien. ¿Los periodistas sabemos o no sabemos de encuestas? Pues, a ver, yo me planteo si a día de hoy alguien sabe de encuestas, porque el problema no es que sepamos o no sepamos de encuestas, el problema es que cambia mucho la historia de lo que es una encuesta a lo que es un sondeo electoral, porque los resultados de una encuesta, al fin y al cabo, no tiene complicación. O sea, interpretar una encuesta es simplemente ver el dato que dice la encuesta. El problema es que el sondeo electoral es mucho más complejo que eso, trasciende va más allá, o incluso no sabría hasta qué punto llamarlo científico, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si hoy aclaramos un poco todo esto, porque es un tema bastante complejo. Bueno, los ciudadanos, yo creo que, Pablo, seguramente coincidirán muchos, pueden tener la sensación de que las encuestas fallan más que una escopeta de ferias, ¿no? Ahora que estamos en época de verano, de fiestas y de ferias. ¿Esto es así o no es así? Claro, aquí es donde viene el asunto. Hay que diferenciar entre lo que es una encuesta científica pura y dura, por ejemplo, las encuestas que publica el INE o que suele publicar también, o que publica el CIS también de continuo,
Pero hay que diferenciarlo de lo que luego son las encuestas electorales. ¿Por qué? Porque en España tenemos un problema, se puede decir, tenemos una diferencia con otros países, que es que en España solo se pueden publicar las encuestas preelectorales hasta 5 días antes de las elecciones. ¿Qué sucede? Que, no sé, yo por ejemplo 5 días antes aún no me he parado a pensar a quién voy a votar y a quién no. Entonces lo que hace el CIS, igual que las empresas demoscópicas que publican en medios de comunicación, es que obtienen los resultados 5 días antes, pero 5 días antes tienen que hacer una estimación de, durante los próximos 5 días de aquí a las elecciones, es una gran parte de la gente que no sabe aún a quién va a votar o aún no lo tiene decidido, cuál va a ser su comportamiento electoral, ¿no? Entonces aquí es donde entra lo que se llama la cocina del CIS, ¿no? Entonces en esa cocina pues entra el problema de que eso ya deja de ser científico, porque al final son especulaciones que se hacen sobre qué creemos que puede pasar. Y entonces ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Y de verdad cambian tanto las cosas en una semana? Sí, cambian mucho. Sí. Todo esto viene porque en el 79, Manuel Fraga, que lideraba una coalición, no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Pero una encuesta que se publicaba poco antes de las elecciones le daba unos resultados malísimos. Y los resultados fueron malísimos. Entonces Fraga, ¿qué hizo? Que culpó a la encuesta de que la gente se había dejado influir. En cierto modo sí que sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, el final impulsó que una ley que luego que tenemos a día de hoy que prohíbe publicar encuestas hasta 5 días antes. En cierto modo sí que hay que tener en cuenta que durante esa semana es donde más actividad política hay, es donde están los debates electorales, donde más intensas son las campañas, y luego pueden suceder acontecimientos, algunas declaraciones desafortunadas que influyen en el voto. Entonces, al final, durante esos 5 días últimos, puede cambiar completamente el asunto. ¿Cada vez es más difícil para las encuestas acertar en lo que va a pasar exactamente? Cada vez es más difícil porque tenemos un clima político bastante convulso, en la que además hay mucha polarización, el debate pues ha entrado también un poco hay mucho ruido, ¿no?, en ese debate, pero luego además también están continuamente apareciendo nuevos partidos políticos. Entonces, claro, las encuestas, lo que se hace en esa cocina, lo que tradicionalmente se hacía era tomar como referencia que había sucedido en elecciones anteriores. Pero cuando no tienes referencia, porque aparecen partidos nuevos, es que cambia completamente el asunto. Entonces ahí es donde entra esa estimación que no se sabe muy bien en qué se basa. Y esto es en lo que un poco Tezanos va en contra, ¿no? Es decir, al final, desde una institución pública vamos a trabajar con datos reales y vamos a dejarnos de tanta especulación, y 5 días antes la gente dice esto, y el problema del que tienen los resultados del CIS es que las estimaciones no hace prácticamente cocina, entonces es lo que la gente opinaba 5 días antes. Claro. Lo has dicho un par de veces ya, la palabra cocina, la gastronomía se ha colado en las encuestas en lugar de la sociología. ¿Cocinar es manipular? En cierto modo. ¿Qué sucede con la cocina? Que al final esto es un poco como... es una receta que cada cocinero tiene su secreto, ¿no? Sí. Y entonces aquí lo que sucede es que el planteamiento que hace Tezanos es lo que comentaba, ¿no? Son datos son encuestas que se están pagando con dinero público. Entonces, precisamente, Tezanos lo que trata es de democratizar el CIS, de hacer que sea más transparente, y entonces que esa cocina sea mínima. Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí viene con que, claro, al final el PSOE actualmente es el partido que tiene un suelo político más sólido. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene unos votantes que es el que tiene el mayor número de votantes que no varía, ¿no? Que 5 días antes ya sabe que va a votarle. Entonces, por eso sale siempre sobreestimado en las encuestas, porque 5 días antes sería el partido ganador. Pero durante esa semana, el resto de partidos acaparan más votos que los más votantes que los que acapara el PSOE. Entonces ahí está el motivo de esa sobreestimación. Claro, todo esto viene, el problema viene, hacer ese cambio en el CIS pues, es legítimo, claro, pero el problema viene que cuando Tezanos tal vez no sea la persona más idónea para esto, ¿no? Por su vinculación directa que tiene con el PSOE. Y todo eso es lo que despierta las críticas y lo que despierta todo este follón que he contado. ¿Y las personas mentimos cuando nos preguntan algo para una encuesta, cuando nos llaman y nos dicen ¿usted qué va a votar? Y nosotros ¿decimos la verdad o no decimos la verdad? Claro, yo no sé si decir mentir, porque muchas veces tampoco se hace de forma directa, pero sí que es cierto que a veces distorsionamos nuestro recuerdo, o también pues decimos algo que luego a lo mejor no es lo que finalmente hacemos. Cuando a la gente le preguntas cuál es el partido a quien votó la última vez, siempre salen más personas que dijeron que votaron al partido ganador que las que realmente lo votaron. ¿Ah, sí? Sí, en muchas ocasiones, pues si, no sé, alguien ha votado a Sumar y luego dice que ha votado al PSOE,
ideológicamente pues tampoco se encuentra dentro de la izquierda y dice, pues sí, yo voté al que ganó. Y a veces no es así. Incluso cuando piensan en futuro, pues a lo mejor en un momento dice yo voy a votar a este partido, pero luego acaba votando a otro. Y ahí hay cambio, ¿no? Sí. Que hablemos del CIS perjudica al CIS, que el CIS sea noticia, que el CIS sea protagonista, perjudica a la credibilidad del CIS, a la credibilidad de las encuestas, a la credibilidad de la sociología. Pablo. Tal y por lo que se suele hablar de, o sea, las noticias por las que se suele hablar el CIS, sí, están perjudicando porque al final, claro, se meten las encuestas todas en el mismo saco y parece que los sociólogos no sabemos hacer encuestas, que somos muy malos que somos malos científicos, y realmente no es así. Realmente las encuestas que hace el CIS son de las mejores encuestas que se hacen a nivel internacional. O sea, yo aquí vengo a defender también un poco esta institución que nos representa a los sociólogos. Es una institución de gran prestigio y sí que es cierto que estas polémicas que están sucediéndose una y otra vez debido a esos cambios metodológicos que ha llevado Tezanos, concretamente a nivel electoral, pues está perjudicando la imagen del CIS. Y el CIS es mucho más que esto. Hacen muchas más encuestas que también sirven para diseñar políticas, que nos sirven a los científicos para explotar esos datos. Y a mí me da mucha lástima que siempre el CIS esté siendo noticia por eso. Bueno, y las criticamos mucho, pero luego nos interesa muchísimo también, ¿no? Y nos viene muy bien para entender y para explicar cosas y realidades. Claro, al final las encuestas al final nos dan una radiografía de la sociedad, ¿no? A nivel electoral es donde más interés suele despertar, ¿no? Porque tratar de anticipar el futuro, tratar de anticipar, de prever qué es lo que va a suceder, pero también no tenemos que confundirnos. Las encuestas no es una bola de cristal que nos vayan a adivinar el futuro, sino que las encuestas simplemente es una radiografía del momento. El problema es que estamos dándole un mal uso, ¿no? a nivel electoral. Ya. Pablo Redondo, sociólogo, muchísimas gracias. Como cada lunes. A vosotros. Un placer. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña, muy buenos días. Buenos días. Hay una red de aquí de porras de la Eurocopa que me preocupa. De eso has hecho alusión con el. Tú también estás por ahí, ¿o qué? Monje, no sé si vamos a tener que destapar algo. Ya, tú estás por ahí también. Estoy investigando. Ya, ¿y qué tal lo llevas? Pues estás ahí en la picota. Sí, igual te imputamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Desfalco? Sí, bueno. ¿Blanqueo de capitales? Porrismo, como sea, el tráfico de influencias porrista, sería algo así. Vale. Entonces, bueno, todavía no te he imputado, pero que sepas que estamos detrás de ti. La UCO de la porra. La pregunta es, has empezado en singular y acabas de pasarte al plural. ¿Estás tú, Saldaña, o está el equipo del contrainformativo? No, hay mucha gente del Buenos Días. Vale. Hay también contertulios de la tertulia aquí en el Ajo. Entonces, bueno, solamente os digo que estamos detrás de la pista y que tengáis cuidadín. Vale. Que andéis con cuidado. Empiece el contrainformativo. Vamos. Habéis hablado de muchas cosas, pero es que siempre estáis con lo mismo y no habéis hablado de lo importante. Supuestos fantasmas en una cueva eran en realidad fenómenos de resonancia acústica. Esto ha pasado en Finlandia, en una cueva que se llama la Iglesia del Diablo, que tiene 34 metros de largo y está en una ciudad que se llama Koli, y que todo el mundo decía que ahí había fantasmas y que daba mucho miedo y tal, pero al final nada de nada. Resonancia acústica. Esto pasa mucho en la vida, cuando el río suena, agua lleva, pero al final no había fantasmas. Esto también pasa con las psicofonías, con la gente que va ahí a olfatear historia, pero nada. No había. Porque resonancia acústica, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? El ulular del viento en la cueva, ¿entendéis? Vale, por ejemplo. Entonces al final ya ahí la gente pensaba, ¿esto qué está pasando? Últimamente estoy yo muy onomatopéyico, Sí. Voy a seguir por esta línea. Y harás muy bien. ¿Te estás gustando? Sí. Lo estoy haciendo bien. Sí. Y nada, no era. No. Esto pasa desde siempre. Pues notición, ¿no? Notición. Sí. No, hay que tenerlo en cuenta porque a veces estamos asustados por cosas y luego al final no son para tanto. Esto pasa desde el tiempo de los dinosaurios. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido
Le dan un título a cualquiera de Sola y un doctorado ya no miro a nadie. Doctores tiene la iglesia. En fin, le han dado un doctorado. Porque Pablo se ha quedado y acaba de depositar la tesis. Sí, mucho doctorcillo veo por aquí. Pero le han dado, que sepáis, en la Universidad de Vermont un doctorado, un gato. Filtraciones de alguien que está en esta mesa para el contrainformativo. Yo solamente puedo decir esto. Era un gato que estaba por ahí, que era muy querido, que se escapaba, que maullaba así, que iba, que ronroneaba, que se dejaba querer por los alumnos de la Universidad de Vermont. Y aprovechando que han fusionado 2 universidades en uno, que eso también es interesante, fusionar 2 universidades. ¿Cuándo veremos eso? Nunca. Pues le han dado un título, doctor honoris causa, por ser un gato afable, ¿no? Aquí podemos trabajar otros doctorados, que sería el doctor guiñotis causa, que hay mucha gente que lo trabaja con el guiñote, y solamente por si al gato se lo han dado por presencialismo, digamos que también habría un doctor baris causa, de estar mucho en el bar. También hay más de uno que se llevaría tal, y musis causa, que es por el mus, aunque el mus ya es más se lleva más en universidades más científicas. Pero bueno, sí, el mus es muy de médicos. ¿No sabías esto? No. Pues no, no estáis. Yo te conozco una larga historia de buenos jugadores de mus en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. Bueno, es que en Filosofía y Letras cabe todo. Ahí, claro, lógicamente ahí cabe todo. Pero bueno, en Filosofía y Letras menos estudiar, lo demás todo perfecto, ¿eh? Yo puedo decir que soy licenciado en Derecho y he estado más tiempo en Filosofía que en Derecho, sí, lo puedo decir sin temor a equivocarme. Vale, y entonces el gato pues se lleva el título, y además dicen que ha sido medio broma, medio en serio, pero le han hecho, ya ha pasado a ser el único gato con doctorado, y ahí está. ¿Bien? Fantástico. Felicidades. Enhorabuena. Nuestros respetos. Como doctor con ánimo de merecer, ¿te sientes amenazado por un gato? Ni amenazado, ni herido, ni dolido, ni nada. ¿Lo consideras un compañero más? Claro, pues si se lo han dado a Federer también, ¿no? Esta semana. Y además lo han vestido de benedictina. Esto no se ha hablado poco, pero lo han vestido a Federer de monja, o de cuando eras niño franquista y te llevaban al peluquero y te ponían aquella especie de papel higiénico en el cuello. ¡Ah! ¡Qué asco! Y luego esa bata de guardia civil. ¿Pero por qué nos hicisteis eso? Ahora mira cómo hemos salido, qué dolor. Bueno, vamos a hablar, ¿sí o no, de Sola? ¿Tú fuiste a esos peluqueros? No. Sí, todos hemos ido. No. Eran los peluqueros del Cretácico. Pues mira, un alto directivo de empresas sanitarias en Estados Unidos, que se dice pronto, ha dejado su trabajo porque tiene un museo de mierda de dinosaurio fosilizada. Lo llama El Poseum. Esto es en Williams, Arizona. Y el tío empezó a coleccionar coprolitos y, oye, pues buena mierda. Y tenía al principio 1000, pero ya tiene 8000 diferentes coprolitos, y tiene una tienda aneja a lo que viene siendo el museo, en la cual te vende figuritas. La más bonita de todas es un dinosaurio defecando en un retrete, que a los niños les encanta. Como decía Yogur, el de la loca historia de las galaxias, a los niños les encanta. Pues eso, yo quiero ir a este museo. Pero no os preocupa que gane, porque entiendo que cada uno en esta vida pues coge aquello que más le aporta para tener una vida cómoda. Este señor gana más con esto que con su profesión, porque si es así tenemos un problema, ¿no? Sí, además esa profesión en Estados Unidos yo creo que estará bien pagada, ¿eh? Ser jefazo de un hospital. Sí. No, aquí la cosa es, el buen trabajo del contrainformativo hubiese estado en el análisis, el contexto ya nos lo has dado, el análisis de cuánto tiempo tiene que pasar para que eso deje de oler. Vale, sí, eso es interesante. Por ejemplo, ¿sabes que hoy porque está cerrado? No me imagino yo el museo oliendo mal. El Poseum está cerrado hoy, cierra los lunes por descanso semanal. Como todos los museos, ¿no? Sí, pero que abre el domingo. Entonces vamos a seguir esta información. Dale. Me lo apunto. Venga. Y ahora vamos a hablar de un parque de atracciones centenario con ciertos problemas. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Esto ha sido poesía, ¿eh? Esta elección de esta Dios canción. Mío, qué poemas vas a escribir tú, Aute, madre mía. 28 personas se quedaron colgando en tus manos, atrapadas en un parque de atracciones centenario. Claro, uno va a un parque de atracciones centenario y lo último que debe hacer es ponerse en un sitio que te pongan boca abajo, ¿no? Por ejemplo, vas al parque de atracciones de Zaragoza, que es muy bonito, yo soy muy fan. Ahora soy yo en la casa magnética he hecho horas, ahí me voy y medito. Pero ahora que me han quitado el laberinto de espejos no soy nadie. Pero bueno, les pasó a 28 personas que estaban ahí en el Atmosphere, se llama el garito, y se quedaron colgando en tus manos. Llegaron los bomberos y los salvaron. Y cuidado, que no te cuelguen boca abajo. Claro, hombre. Es lo que tiene cuando la cosa tiene 100 años. Claro. 3 para las 10, vamos a ir casi terminando. No me importa qué dice el destino.
Hola, Óscar Vegas, ¿qué tal? Hola, Buenos ¿qué días. tal estáis? Buenos días. ¿Qué nos cuentas? Primero un mensaje para Saldaña. Vamos. A Nike García, la voz del GPS, le preguntamos el jueves por ese gallo que salía en su voz cuando hablaba de la calle Gallo, pero atención porque no le sucedía en todas las localidades. En Zaragoza hay una calle Gallo y un compañero del equipo de Buenos Días de Aragón nos ha dicho esta mañana que no pasa, que no sale el Ya no gallo. pasa. Han corregido, Eso ¿no? puede ser explicado porque entonces a lo mejor era un fallo. Igual no era un guiño, igual era un fallo y entonces lo han corregido ya. Bueno, pues que lo sepa Saldaña, que es el compañero que nos ha pedido que te preguntáramos Saldaña, luego esto. me llamas si quieres y yo te suelto el gallo. No te quedes tú sin tu gallo, por Dios. Pásame el teléfono, Vegas. Este es el nivel, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Este es el nivel de Aragón Radio. Tengo Sí. aquí, estoy empezando a mandar, lo siento de sola, pero os tengo a todos firmes y esto que hay. Lo siento, pero ya está. Bueno, más cositas. Gracias, Nada, de nada, un placer. Ya te pasaré el contacto, ya os apañáis. Le pides Venga. las voces que haga falta. Aprovecha. Exacto, Juan sí, Luis sí, sí. Saldaña. Exacto, Ahí de la eso. derecha, ¿verdad? Se viene necesitando. Ha finalizado la nueva edición de JLN y ya tenemos ganadora. Ella es Mari Carmen. Mírala, ole. ¿Y gira? Yo no sé cómo no se marea. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Le hemos invitado a pasar esta mañana a sentarse un ratito en la Cadiera. Nos preguntamos además, entre otras cosas, por los límites del true crime y hablamos con los gandules. Hoy tenemos la ganduliciencia, la ciencia de los refranes, a partir de las 11 en vivo y en directo con Santi y con Roberto. Venga, pues pinta muy bien esta mañana en la radio. Buen día, Óscar, que vaya muy bien. Buena mañana, buen inicio de semana, Saldaña. Mañana más contrainformativo. Mañana más. Adiós, Ainara. Adiós. Hasta mañana.